Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar siguiéndome, por cada vez hay más gente siguiendo este canal, siguiendo el podcast, haciendo comentarios, haciendo preguntas y generando un debate muy interesante que cada una de estas entrevistas que, como explicaba en el último video, son entrevistas para sentarse y escuchar, son entrevistas crudas para conocer el 100% de el pensamiento de alguno de los grandes testigos o los grandes investigadores del fenómeno ovni. Hoy vamos a tener una entrevista que les pido, les ruego, les recomiendo que escuchen hasta el final. Si ustedes me preguntan en qué momento empecé a no dudar de que el fenómeno ovni era real, y seguramente fue cuando conocí a este señor, al comandante Óscar Santamaría, que es un piloto peruano que combatió contra un objeto. En realidad combatir es difícil, porque en realidad él intentó atacarlo para alejarlo de la base donde él estaba por una orden de sus superiores, y la reacción del objeto fue jugar. No sé si alguno conoce el caso de la joya de Óscar Santamaría, pero les recomiendo que escuchemos al principal testigo en primera persona. No se la pierdan, escuchen hasta el final, porque hasta el último instante es una entrevista que vale la pena escuchar. Primero, por favor, te pido que me digas tu nombre y cómo quieres aparecer en el Zócalo del Perú. Mi nombre es Óscar Santamaría Huertas y comandante FAP en retiro. Le decimos en situación de retiro, o sea, comandante FAP, entre paréntesis, una R, claro. Perfecto. Em, ¿Cuándo de alguna manera te llamó la atención el fenómeno ovni, más teniendo en cuenta, ¿no?, que tu profesión se ha dedicado siempre a los cielos? De chico a grande uno veía películas sobre ovnis, pero era película, no había mayor... Vi de los marcianos, de chico uno le decían los marcianos, pero hasta ahí punto, ¿no? Ya cuando tuve el encuentro que me tocó, y investigando y no había forma de que sea algo terrícola, ya dije, mira, ve un primer contacto con algo de lo que nunca creía, ahora sí ya lo doy por cierto, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Qué hacías tú allí? Un día de trabajo normal, viernes, en Arequipa, la zona del sur de Perú donde yo estaba, amanece muy temprano, y mi función era en esa semana trabajar con los militares en ensayos de apoyo de combate. Entonces, ¿cómo era ese día y esa rutina en Arequipa? Ese día me encontraba en el escuadrón aéreo de las 4:30 de la mañana esperando el trabajo con los militares, que ellos ante sus ensayos de ataque nos llamaban para liberar unos objetos en su camino. Entonces estamos listos a lo que se llama orden de llamada. Para esas prácticas mi avión estaba armado con cañones con obuses de 30 milímetros, no le habíamos colocado los misiles que podría llevar, y estando en el escuadrón aéreo me llegó la orden del comando de que despegue y derribe un globo que estaba al final del campo. Un globo al final del campo. Entonces salimos del escuadrón a ver el globo y efectivamente al final del campo, a unos 6 kilómetros de distancia, a baja altura, había una especie de globo aerostático que brillaba un poco por el reflejo del sol. Eran las 7:15 de la mañana, del día viernes 11 de abril de 1980. Cuando vimos el globo a la distancia, comentamos, oye, gastar un avión por un globo, la gente que está por ahí cerca, con los sistemas de defensa que tenemos, que con balas lo derriben, ¿no? Porque si yo despego a derribar el globo mientras regreso y configuran el avión, y si me llaman ya no cumplo la labor con los militares. Pero de todas maneras insistieron y el comando dijo, no, sale de todas maneras, ¿no? Entonces, correcto, subí al avión, despegué, ¿no? Apunté muy bien al objeto que seguía siendo un globo. Básicamente nosotros apuntamos a 2 kilómetros de distancia en altura, ¿no? O sea, la mira lo coloca y ya la mira, una vez que lo tiene, ahí va a ir la bala. Y cuando tuve la distancia de disparo, solté una ráfaga larga de 64 buses, que cuando se disparan, como salen unos milímetros, milésimos de segundo unos con otros, se conforma una pared de fuego. O sea, todo lo que está al centro se destruye, ¿no? Son obuses que pueden destruir vehículos, carros, por la potencia que tienen. Y yo esperaba ver que ese globo se destruya y no ocurrió. O sea, yo he disparado, he visto, y al no explotar, dije, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no reventó?
y de lo que estaba estático inició un alejamiento ascendiendo y a velocidad. Como yo estaba con buena velocidad en el descenso, lo que hice fue conectar la postcombustión de mi avión y empezar a perseguirlo. Y nos hemos ido desde la vertical de la base hacia el norte hasta la vertical de la ciudad de Camaná. De lo que inicialmente el objeto estaba a 600 metros de altura, llegó a 11.000 metros. Yo lo estaba persiguiendo a un promedio de 900 kilómetros por hora y no podía alcanzarlo. O sea, yo no podía alcanzarlo y él tampoco se alejaba más, manteníamos una distancia ahí permanente. A 11.000 metros de que venía persiguiendo, el objeto se paró en seco. Se paró en seco y dije, uy, acá se detuvo, esquivé, volví a tomar posición de puntería. Y cuando uno está por llegar a la distancia de disparo de los cañones, como diríamos, si yo disparo muy atrás, la bala no llega. Y si disparo muy cerca, las esquirlas de la destrucción podrían impactar en mi avión. Entonces hay una distancia como de 900 metros que uno inicia el disparo al objeto. Para eso yo estaba alejado más de 1.000 metros para llegar a los 900 con el objeto en la mira del apuntado. Perfecto, estaba por llegar ya a los 900 metros y ahí, cerca a los 900 metros, el objeto que estaba detenido hizo un ascenso súbito, como de 1.000 metros. Y mi avión ya quedó, ya si podía apuntarlo, uy, me esquivó. Hice otro posicionamiento, igual más de 1.000 metros, apunté, esperaba llegar a los 900 para disparar y cuando estaba por llegar a los 900 volvió a subir, otra vez en nada. Un tercer intento, igual llegar a los 900 metros, otra vez subió. Ahí estamos en 14.000 metros de altura. Dije, no, me está jugando conmigo, voy a acelerar mucho, venir con alta velocidad, subir muy alto, descender muy vertical y apuntarlo. Y si sube ya no se me escapa de la mira y puedo destruir. Y eso es lo que hice. Me alejé, aceleré a 1.6 Mach a la velocidad de sonido, regresé, ascendí a los 14.000 metros que yo lo había dejado, lo he sobrepasado. Yo estaba esperando a ver en qué momento ya hacía el quiebre y mirándolo, el objeto que está detenido subió y se emparejó conmigo. Entonces yo ya no podía estar encima de él, sino estábamos casi paralelo. Yo seguía ascendiendo a lo que me daba la velocidad del avión hasta Odamo y ahí hemos llegado a 10. Perdón, un segundito que termine. El heladero. Vamos a comprarle para que no toquen. Pasa que no podemos predecirlo cuando va a tocar. Bueno, sí, sigamos, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces así hemos llegado hasta 19.200 metros. A esa altura mi avión ya llegaba flotando básicamente y también por el tiempo transcurrido, que eran como 22 minutos de vuelo desde que despegué, se me encendió la luz de indicadora de bajo nivel de combustible, porque había estado todos esos minutos con la postcombustión conectada consumiendo gran régimen de combustible. Entonces dije, no tengo combustible para seguir atacando, tengo el justo para regresar. Entonces ya no me mantuve a 900 metros para apuntar, sino me acerqué. Me acerqué a una distancia de 100 metros. Y ahí vino la sorpresa al observarlo detenidamente, de que efectivamente era como un globo aerostático, pero toda la parte de la cúpula era pavonada. Una pavonada, un crema bien claro. No tenía nada exterior de ventanas, antenas, algo que se pueda ver tampoco adentro, era opaco. Y esa cúpula pavonada estaba dentro de una base ancha de metal, que con el sol hacía que todo brille, ¿no? Entonces igual, al observarlo por todos lados, no tenía motores, no tenía las toberas, no tenía nada externo que como medio de propulsión. Y eso ya no era raro para todos nosotros. Y reporté a la torre, ¿no? A la torre de control, le digo, oye, me estoy regresando por combustible, que salga otro avión, que esto está interesante. ¿Qué pasa con el globo? Que no es un globo, le digo, es cualquier cosa menos un globo, ¿no? Ha estado haciendo maniobras de aceleración, de llegada, de subir muy alto, es liso por todos sitios, no tiene antena, ventana, motores, toberas, y es desconocido para todos, ¿no? Entonces, ante eso consultaron, me dijeron, continúa tu regreso porque a la altura que lo has dejado no operamos nosotros y no va a salir otro avión. Y ya regresé hacia la base para conversar en el debriefing que le decimos de toda la narración del evento. ¿Qué tamaño tenía en relación al avión? Ya en los cálculos que uno le sacaba con los puntos de la mira, era 10 metros de ancho por 10 metros de alto.
sea, era un objeto grande, ¿no? ¿Y qué pasaba por adentro de su cabeza? ¿Qué pensó que era, sobre todo cuando...? No, inicialmente era una especie de globo que al acercarse hacia la base a baja altura, sin reportar su acercamiento como cualquier medio de comunicación, la zona de la base de La Joya en Arequipa es una zona restringida para los vuelos comerciales particulares, y para nosotros era un avión que estaba invadiendo zona rígida. Entonces, por eso cuando la torre de control llamaba, no respondía, consultaron qué plan de vuelo había. En el año 80 en el Perú no había globos aerostáticos y se suponía que era un elemento de espionaje hacia la base. Bueno, el año 80 en la base aérea de La Joya estamos implementando todo el material soviético de guerra que habíamos adquirido y nos cuidábamos mucho de la inteligencia. Entonces decían, oye, ese objeto viene a tomar inteligencia, destrúyelo antes que llegue a la vertical de la base y tome vistas, ¿no? Entonces yo cuando fui a atacarlo, para mí a la distancia era un globo, y era un globo, ¿no? La base un poco más grande de la normal, pero por la forma era un globo, ¿no? Y con las maniobras que hacía, ya después vimos que no. ¿Pensaste que en algún momento podía llegar a atacarte? No. En todo momento, como yo era el que estaba con las armas, el avión, para mí el Sukhoi era un avión muy poderoso, con grandes capacidades, no. Y como al globo no se le veía nada de maniobrabilidad como de ataque, sino solamente, ¿no?, escapar, pararse, subir, no había maniobras amenazantes hacia mí, ¿no? Y cuando ya estaban 14.000 metros, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pensabas que podía llegar a ser? No, que una forma simple, yo pensé que a un hueco le hecho y como un globo, con ese fuga de aire estaba ascendiendo, ¿no? Pero no de que era una nave, o sea, que podía soportar los impactos o desplazarse autónomamente, ¿no? ¿Y cuándo descartaste el globo? Cuando ya a la final me acerqué a 100 metros a verlo y en la visión cercana nada lo hacía asemejar a una aeronave, ¿no? Entonces ahí vino el susto inicial de que, wow, ¿contra qué estaba atacando? Y ahora estoy sin combustible ni para atacar ni para escapar, ¿no? Dije, cualquier cosa, acelero hasta donde hay combustible y me eyecto y ya pues, nos liberamos de la persecución, pero no, se quedó estático en el sitio que lo dejamos, estuvo como 2 horas más en el espacio viéndolo y nunca más se movió, ¿no?, hasta que desapareció de un momento a otro. ¿Y cuál fue tu conversación cuando llegaste a tierra? ¿Qué dijiste y qué te dijeron? Ya, cuando el comando dispuso que un avión salga a atacar a un posible objeto espía, toda la base se puso en alerta. Lo de misiles, lo de radares, lo de sistemas antiaéreos, todo el mundo se puso en alerta para que si el avión fallaba, ellos tenían que actuar en destruir ese objeto. O sea, por eso decimos, tenía 1.800 testigos que estaban atentos a la maniobra, porque era la cantidad de gente que ese día estábamos, y al salir mi avión, el resto de la base se puso en alerta, ¿no? Al regresar del vuelo, se hizo lo que decimos el debriefing. Todos los jefes de todas las áreas tienen que comentar su participación. Y notoriamente el encargado de radares comentó, ¿no? Me dice, en la pantalla del radar solamente salía las señas del avión, ¿no?, haciendo giros, desplazamientos. No había otro objeto como eco de radar. Por eso es que no lo habían detectado cuando se acercaba a baja altura hacia la base. Y de ahí, me dice, salíamos de la cabina de radar y miramos el cielo y veíamos ver la estela blanca del avión dando vueltas y el objeto brillando ahí al centro. Entonces, nos sorprendió que no tuviera eco radar. La gente de los sistemas de cañones antiaéreos, misiles que están ahí por fuera de la base también, nos comentaban, por acá abajo parecía una base de una lata de leche, ¿no? O sea, la habían visto y que se desplazaba despacio pero en contra del viento. Y ahí pues quedó, ¿no? Entonces, igual mantenimiento dijo, uy, se han gastado 64 buses en la ráfaga de lo que estaba lleno. O sea, todo el mundo comenzó a dar parte de su maniobra, ¿no? Y de ahí con lo que era el sistema de inteligencia nuestro en la Fuerza Aérea, nos reunimos para revisar catálogos de posibles objetos similares y no había ninguno, ¿no? Todos usan motores, antenas, cámaras, pero nada liso. Entonces ahí quedó como objeto no identificado, no estaba en nuestros catálogos de partes, armas, de naves. ¿Y qué creíste que fue? Después de saber todo, para mí era un ovni, ¿no? Oye, he estado contra un ovni, ¿no? Una cosa que no es conocida aquí, al menos en el año 80, aquí en el Perú, o en lo que teníamos como revistas aéreas, ¿no? ¿Y qué es lo que, me gustaría que me cuentes esto,
que en realidad después te llamaron porque no había otras historias de otros relatos de un combate directo contra un ovni que hubiese sido efectivo el combate. Bueno, después de esta debriefing que tuvimos en el escuadrón o el comando, dijeron, el objeto no llegó a acercarse a la base, se logró rehuirlo, esto no pasó nada, no se violó ninguna inteligencia, entonces nos quedamos en silencio. Se nos dieron la orden de no hablar del tema. Desde el año 80 me pasé 22 años hasta el año 2012 en que me autorizaron a hablar del tema. En esos años sí conversamos de nosotros sobre el OVNI, pero recién para el año 2002, bueno, el año diciembre de 2001, la Fuerza Aérea creó la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos y me pidieron una entrevista. Y yo en ese entonces me negué y dije, no puedo estar en este tipo de... No quiero ser figura pública. Déjate un escrito, te mandé un escrito que salió en los medios de prensa acá. Para febrero del año 2002 me volvieron a tocar el tema de la oficina, me dijeron las cámaras, la televisión quiere, así que ella se dieron una entrevista televisada para conversar del tema, ¿no? Y autorizada sobre todo por la Fuerza Aérea. Entonces ahí comenzamos a hacer varias entrevistas de comentarlo. En una de las entrevistas en televisión sacaron que en el año 91 la NASA había abierto unos archivos y que salía el caso mío del año 80. Entonces el primer contacto en saber que había sido registrado mi caso, ¿no? El año 2007 en Washington, el Club de la Prensa me hizo una invitación para una conferencia mundial diciéndome de que me invitaban porque mi país, Estados Unidos, acreditaba que mi caso había sucedido y era real, y reuniéndonos con más personas que tenían experiencias reales en otros países, pues se llevan muchas conclusiones, muchas verdades para conocer, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Creed OVNI o cuál fue la importancia de Creed OVNI en Perú? ¿Del fenómeno OVNI? De Creed OVNI, de la oficina, de haber hecho esta oficina. Ah, no, la Oficina de Investigación. Sí. O la OIFA. OIFA. Sí. Creed OVNI es la de Uruguay. Sí. Según lo que comentaban, el presidente de la República con varios ministros y personalidades, estando en la selva, a las 3 de la tarde les pasó una nave espacial circular sobre ellos. Y dijeron, oye, esto ha violado el espacio aéreo, ¿qué son? ¿No? Un ovni real, y crearon los oficina para que empiece a investigar, ¿no? Y han documentado varios eventos que hay acá en el Perú, en el caso Chulucanas, otros más, reunión de información de pilotos que como yo han tenido experiencias, y hasta ahora sigue vigente y alimentándose, interviniendo. También han venido por acá a conversar conmigo, a narrar la historia, a documentarla. ¿Por qué crees a nivel personal que estaba ese objeto ahí? O sea, avistamientos hay por todo sitio, y ese día me imagino que el objeto fue a ver qué teníamos como armamento nuevo, y es igual como uno aprende que cada vez que se hacen detonaciones nucleares de ensayos aparece un ovni para verificar el tipo de bomba empleada, ¿no? O sea, me imagino están atentos a nuestro desarrollo tecnológico o bélico que tengamos. Y cuéntame cómo fueron esos 22 años de silencio. ¿Tú querías contarlo? ¿No querías contarlo? O sea, en el círculo militar, lo he comentado, ha sido tema de varios cursos como exposición discurso como de persuasión, de convencimiento, y la gente conocía del caso. En mi círculo familiar también lo hemos conversado, pero nunca a nivel público, ¿no? O sea, tuve control de no comentarlo públicamente a nadie, ¿no? Y no pasó nada. O sea, yo estaba certero de lo que había visto, pero no había que hacer mayor publicidad, ¿no? Ya el 2002 que me pidieron de que empiece a hablar para contribuir a la difusión del fenómeno OVNI, ya comencé a hablar libremente y normal, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Oye, gracias, Julio. Es un placer. Enorme.